Perfecto. Nuevamente, bienvenidos. Qué Gracias. maravilla que estén por acá, aquí con estos temas tan agradables y de tanto análisis. Son sencillos a la vez, pero pues son, digamos, muy atractivos para nuestra profesión. Voy aquí a abrir un PowerPoint porque creo que lo había cerrado. Sí, está cerrado. Entonces ya lo abro para compartir con ustedes. ¿Les quedó Listo. alguna pregunta del día anterior? ¿Algo que quisieran aclarar? ¿Algo que quisieran saber? Mi parte. No, por mi parte, bro. Ok, bueno, listo, perfecto. Muy bien, entonces, ayer terminamos la teoría ¿de quién? Quedamos Y en el vamos a quinto llegar al punto, axioma. y vamos a ingresar al punto 5, sí. Ah, quedamos en el axioma número 5 de Así es. Václavic. Ok, bueno, muy bien, gracias. Eso era para ver si estábamos poniendo cuidado. Qué bueno que me recuerden. Lo que pasa es que cuando uno lleva los dos cursos paralelo, bien, pero cuando se le desajusta a uno es la embarretas, porque pues a la hora de la verdad queda uno como, ay, como colgado, como que sí, se le descuadra, es como caminar con una patica coja. Entonces, tengo que tener muy claro por dónde vamos. Muy bien. ¿Y con cuál está descuadrado? ¿Con nosotros o con el otro? Es que ha habido más charla con ustedes que con el otro grupo. Entonces el otro grupo es más calladito, opina menos. Entonces avanzamos un poquito más. Pero Eso es no, lo que le pasa a uno por participativo que llaman. eso me parece perfecto. Claro Pero que eso me es bueno, ¿no? parece, claro, es muy bueno. A mí me parece que es chévere porque pues digamos que uno tiene la posibilidad de digamos, aclarar cosas, compartir cosas, hacer algunos planteamientos ahí que son interesantes con experiencias. Y fíjense que esas historias vividas por alguien que uno recuerda, de pronto son mucho más pedagógicas desde el punto de vista que uno se acuerda por la historia de pues a qué tema está haciendo referencia. Entonces me gusta mucho porque pues Se vuelve más didáctico, es más real el tema, sí, más fácil de aprender. Se me ocurre. exactamente. No, Bueno, y lo otro es que pues, vamos a lo que estábamos diciendo ayer, que muchas veces pasa que pareciera que el docente estuviera hablando solo y ya. ajá, sí, exactamente, sí. Eso está muy bien conversar y compartir. Bueno, muy bien. Entonces quedamos en, en nuestro quinto axioma de Paul Václavic y este es pues el más sencillo de todos. Él dice que en los intercambios de comunicación hay dos tipos de intercambio. Uno, el intercambio simétrico y el otro es el intercambio complementario. Esto se basa es en el punto de vista de las relaciones. Las relaciones son simétricas y son complementarias. ¿Cuáles son las relaciones simétricas? Las que son iguales, donde uno está exactamente en el mismo nivel, en el mismo renglón. Por ejemplo, son simétricos los hijos de unos papás. Ellos son simétricos. Los estudiantes de un curso. Los empleados. Siempre que exista una relación con el otro, que hace, digamos, surgir esa relación. O sea, no hay hijos y no hay papás, ¿correcto? Entonces, entre los hijos hay una relación de simetría. Los participantes de este tipo de grupo tienden a igualar su conducta de manera recíproca y la interacción puede ser simétrica. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene los mismos derechos. O sea, para un par de papás no hay hijos predilectos. De pronto, bueno. Eso es Sin mentira. eso es mentira. Sin embargo, cuando, o sea, es verdad que siempre hay alguien al que uno como que protege más,
Si son las niñas, entonces se guarda un poquito más ese cuidado con las niñas. A los varones se les anda un poquito más duro. Bueno, que es el primer hijo y resultó varón, entonces la embarretas porque ese es el rey de la casa, o que venían solo niñas y entonces nace el chinito y aquí llegó el rey de la casa. En fin, hay muchas cosas, pero a la hora de la verdad para los papás, todos los hijos son muy importantes. Todos los hijos son iguales y uno se hace matar por los hijos. Entonces, efectivamente, ahí hay una relación que tiene una característica que para Paul Václavic es una relación de carácter complementario. Complementario porque la interacción está basada en las diferencias, mientras que en la simetría no hay diferencias. En la simetría los participantes se consideran iguales. En la relación complementaria, ninguno de los participantes digamos, puede ser, a ver cómo lo explico. Se supone que no olvidan o no obvian las conductas de los demás, ¿sí? Para la relación complementaria, el uno presupone la conducta del otro. Puede ser también entonces de dependencia. Una depende de la otra para complementarse o no. Claro, necesariamente para que exista ese tipo de relación tiene que haber una dependencia. Entonces, por ejemplo, no hay un profesor si no hay estudiantes en el curso. O sea, un profesor que abra el Zoom y que trate de dictarle a clase a nadie, o que llegue a un salón y en ese salón no haya nadie, ahí realmente no hay fundamentada una relación de carácter complementario. El carácter complementario se da por la existencia del otro. Por ejemplo, dice entonces Václavic, no hay un padre si no hay un hijo del otro lado, y no hay hijo pues si no hay un padre. No hay un maestro si no hay un educando. No hay un jefe si no hay unos subalternos. No hay subalternos si no hay un jefe, porque en este caso los subalternos todos serían iguales. Entonces él plantea este par de relaciones en los intercambios de comunicación y los determina que son simétricos y complementarios. Pero hay una situación que se llama escalada simétrica. La escalada simétrica es cuando en esta relación donde todos están al mismo nivel, pongámosle en las organizaciones que son muy planas y que hay demasiadas personas a nivel horizontal y que todas son iguales, y que de pronto pues también podemos pensar que hay muchos jefes que tienen exactamente el mismo nivel, por ejemplo, los supervisores de una compañía. Cuando esto se presenta de esta manera, que esta situación es como muy, muy plana, puede haber competencia entre unos y otros y eso tiende a desestabilizar la interacción. Entonces, lo ideal es que existan diferencias, o sea, que exista siempre un complemento porque cada quien guarda un lugar específico dentro de esa situación. Adicionalmente, hay otro concepto que lo plantea el autor, lo plantea Václavic, diciendo que hay una complementariedad rígida. Y veamos el ejemplo que él pone. Dice, un problema característico de las relaciones complementarias surge cuando A exige que B confirme una definición que A da de sí mismo y que no concuerda con la forma en que B ve a A. Como quien dice, mira, yo voy a, en una pareja, el uno le dice al otro, yo quiero que tú confirmes que yo soy esto, y resulta que la otra persona que está en la pareja se niega a hacerlo porque él piensa de una manera completamente diferente. Entonces, ahí es cuando se trata de la complementariedad rígida, porque siempre ese tipo de situación, de pensar distinto, haría que se modificara la propia visión de lo que se llama el self. El self se los voy a explicar, pero después, porque es que el self está visto desde muchas teorías de la comunicación y
y me desviaría un poquito en el tema de acá. Entonces no quisiera, digamos, como caer en esa tentación, pero lo que es importante es definir específicamente que en esta complementariedad rígida, pues que la complementariedad rígida se puede dar en las relaciones, cuando hay personas que de alguna manera se complementan el uno al otro. Cuando pregunta uno si en una relación de pareja hay complementariedad o hay una relación simétrica, ¿ustedes qué responderían frente a eso? Debería de haber, pero en su caso no es así. En teoría, ese debería ser el deber ser de la pareja, complementarse. Claro, el problema es que el concepto viene desde el punto de ¿Qué vista, es? señor. Perdóname, no. No, Quería no. preguntar qué es, para comenzar, qué es complementarse. Bueno, ahí está. La complementariedad en este caso se expresa con existencia a partir del otro, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, acá hay una clara exposición. Los complementarios, dentro de los complementarios hay superioridad y subordinación. Lo que pasa es que en los términos del lenguaje corriente, la complementariedad se entiende como ayuda idónea, ¿no? La ayuda idónea que yo debería prestar a mi compañero o a mi compañera. Pero resulta que realmente en una pareja, pues es por eso que es pareja, porque entre los dos no hay diferencias. Entonces uno piensa de inmediato, y es realmente una pregunta capciosa, la relación entre personas que definen tener, digamos, o mantener una estructura de vida donde hay una existencia paralela, hay complementariedad o hay simetría. Y la respuesta realmente correcta es que hay simetría, porque es que en el caso, por ejemplo, de parejas donde son hombre-mujer, el hombre no es superior a la mujer y la mujer no es superior al hombre, están en igualdad de condición. Si fuese una pareja de carácter homosexual, pasaría exactamente lo mismo. Entre ellos no debería haber, digamos, una balanza que se inclinara de un lado o del otro. Lo que pasa es que sucede también desde el punto de vista de la psicología, que aparecen conceptos de que, por ejemplo, nosotros no somos naranjas que se parten por la mitad. Y esa persona con la que yo decidí compartir mi vida es mi media naranja, no es mi media naranja. O sea, si yo defino ser algo, tengo que ser algo, pero completo. Es decir, puedo ser una naranja y mi compañero o compañera puede ser una piña, una guayaba, puede ser un pepino, porque cada uno tiene una cantidad de condiciones que ahí sí volvemos al concepto antropológico de la comunicación. Somos únicos e irrepetibles, de manera que no existe media probabilidad a que el complemento sea entendido como que yo no existo si la mitad de mí, que eres tú, no está. Entonces, en este caso, según lo plantea el autor, pues está hablando es de otras cosas completamente diferentes. Víctor dice, se me está entrecortando demasiado, ¿será que soy yo solo? Verifiquemos si... Eres tuyo solo, eres tuyo solo, eres tú, porque, no sé, a mí yo no tengo entrecortado, no te escucho entrecortado, pero Ah, ok, bueno, listo. Ah, ok, listo, perfecto. Felipe, ¿quieres participar? ¿Querías decir algo? Levantaste la Sí, mano. sí, lo que pasa es que actualmente hay un concepto y es que muchos creen, porque yo estoy convencido de lo contrario, muchos creen que la relación de pareja es completarse. Ujú, Por eso el contexto de la media naranja. Tú eres mi media naranja y me completas. Y ujú, yo considero que nadie lo completa, uno se completa a sí mismo. claro. Muchos creemos que Dios nos completa, otros creen que la ley moral los completa, el universo, bueno, según la teoría en la que crean. Pero complementarse, yo soy casado hace 3 años Ujú, eh, y considero que el matrimonio es un complemento y una ayuda idónea en la cual la comunicación
es el fundamento principal. Claro. Porque por lo menos mi esposa es contadora y cuando mi esposa, como en esta época, está haciendo declaraciones de renta y presentando impuestos y muchas de esas cosas, pues al que le toca hacer la gran parte de las cosas en la casa es a mí. Y cuando yo tengo muchas cosas que hacer en mi trabajo o en el estudio, en lo que sea, la que suple la gran parte de las actividades es ella. Entonces es un tema equitativo según nuestras tareas, pero es un complemento. Yo considero que el complemento es tener la capacidad de definir muchas de las cosas que pasan en pareja y de pronto sí darle prioridad en unas cosas al uno al otro, por lo menos. A mí me encanta todo el tema de la casa, de organizar, de cambiar tomas, de pintar, de todo ese tema. A ella casi no, pero ella es experta como contadora en las finanzas de la casa. Entonces, yo en esa tarea no me le meto porque ya tiene sus cuadros y su Excel y sus fórmulas y de acá saco de acá y para acá pago esto y lo otro. Entonces, yo considero que ese es el complemento, ¿sí? Somos muy parecidos, tenemos gustos muy similares, pero ella maneja unas cosas que tal vez yo no manejo de la forma adecuada y ella se encarga de eso. Entonces, en ese cargo, en ese aspecto yo considero que si hay una superioridad y una subordinación. ¿Por qué? Porque yo por lo menos, muchos se puedan reír de mí, pero yo considero que, o bueno, ¿yo qué hago? Yo le digo, amor, tengo ganas de comprarme una chaqueta. Tú sabes que quiero comprar una chaqueta. ¿Qué disponible tenemos este mes para comprar? Ella me dice, tenemos 200.000 pesos para comprar. Entonces, yo considero que de una u otra manera sería pedirle a ella que me autorice sacar ese dinero del banco para poderme comprar las cosas. Pero ella lo hace de la misma manera, aunque ella es la que maneja la economía. Entonces, considero que en ese postulado sí habría una superioridad y una subordinación, porque yo no hago gastos sin que ella los anote en su lista. Y ella no hace cosas en la casa, cambiar alguna cosa, no sé, ahorita estamos remodelando el apartamento, entonces ella no compra por lo menos las tabletas del apartamento sin que yo, digámoslo de alguna manera, autorice porque yo soy el que estoy manejando como todo el tema de la estética. Entonces considero que desde ese punto sí hay ese tema del complementario. Claro. Es decir, en un libro de Nelly Rojas que se llama Ser amigos para ser amantes, que se los recomiendo muchísimo, se cuestiona mucho a la persona cuál es el papel que tiene dentro de la relación. De ahí es de donde yo aprendí a que uno no es, digamos, media porción de una fruta y su pareja complementa lo que le hace falta a esa fruta, ¿no? Porque cada uno es completamente independiente. Entonces yo soy o naranja completa o guanábana completa o la fruta que me ocurrió ser, o si quiero ser un tomate o lo que sea, con lo que me quiero comparar. Pero sí, todos nosotros somos únicos en integralidad. Según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, dice, el significado de esta palabra hace referencia a lo que sirve para completar una cosa. Un complemento es una cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra y la completa o mejora. En geometría se utiliza este concepto para referirse a cierto tipo de ángulos. Los ángulos complementarios son aquellos cuyas medidas suman 90 grados sexagesimales. Si dos ángulos que se complementan son consecutivos, los lados no comunes de los dos forman un ángulo recto. Entonces, pues básicamente es un concepto para la teoría, digamos, de Paul Václavic. Él habla es de las relaciones, del tipo de relación que existe, pero no habla de cosas, digamos, de carácter filosófico con respecto al comportamiento de las personas entre sí. Habla es de procesos de comunicación, ¿no? Entonces, en una relación simétrica, dice, todo el mundo es igual y todo el mundo tiene la oportunidad de participar de la misma manera. En una situación complementaria, se presenta la condición de subordinación o de superioridad o de complemento desde el punto de vista que, por ejemplo, para que exista un padre, tiene que haber un hijo. Para que exista un hijo, tiene que haber un padre. Para que exista un maestro, tiene que haber un estudiante. Para que exista un estudiante, tiene que haber un maestro, porque hay actividades que no tienen existencia o no tienen vida sin la presencia del otro.
cosa que sí ocurre en las relaciones de pareja. Pero cuando uno va a analizar un poquito realmente en esto que le enseña a uno la psicología y que le enseña Walter Rizzo y le enseñan todos estos psicólogos que últimamente están cuestionando muchísimo esas relaciones de pareja, se indica que cuando existe una relación entre dos, es realmente simétrica. Ahí no hay diferencias entre el uno y el otro. Simplemente hay una relación de carácter simétrico. Entonces creería yo que pues tenemos como muy claro la situación. Yo diría, Felipe, que no es cuestión, digamos, como de reírse. No sé si alguien se ha reído acerca de eso, pero no. O sea, yo creo que pienso que en la ayuda idónea y en la distribución de las tareas, no importa cuáles sean, ahí es donde está la gracia. Por ejemplo, ahora los hombres cocinan. Ahora los hombres es que no les da pereza y pena meterse a lavar una loza. Es decir, repartimos las tareas y en esa repartición ahí encontramos que somos simétricamente iguales. O sea, unos hacemos una cosa, otros hacemos otra cosa. Entonces pensaría yo pues que está bien establecido. Lo importante es el tema del acuerdo, como en la comunicación. Si no hay acuerdos, pues obviamente no hay un equilibrio entre las situaciones. Bueno, muy bien. Entonces, saliendo ya un poquito acerca de esta teoría de Paul Watzlawick, entramos a Jürgen Habermas, que para mí es tal vez como de los autores que necesitamos más en los procesos de comunicación. ¿Por qué? Porque este hombre se dedica específicamente a un tema de ética. Si bien él llama a su teoría la teoría de la acción comunicativa, esta teoría, él por ser, digamos, filósofo, quiso utilizar obviamente muchos conceptos de la filosofía y desde la ética, desde la filosofía, y además lo aplicaron a muchos conceptos de relaciones internacionales, de situaciones, por ejemplo, a nivel político, a nivel económico, en fin. ¿De qué se trata esta teoría de la acción comunicativa? Dice, la interacción social del ser pasa del rito en lo sagrado a la potencia del signo lingüístico. Entonces dice, la interacción del ser pasa del rito en lo sagrado a la potencia del signo lingüístico. Ahí está haciendo una referencia a la estructuración, digamos, como de nuestro lenguaje, de nuestra estructura, pero lleva por demás o lleva de fondo un análisis muy importante de lo que ocurre entre los intervinientes de ese proceso. Entonces, en esa interacción social hay cosas que son absolutamente sagradas y dentro de esa interacción sagrada surge el hecho de andar con la verdad. ¿Y por qué andar con la verdad? Porque es que la comunicación no debería ser solamente un proceso de estructura lingüística, debería ir más allá, debería ser el pretexto para que todos actuáramos de manera muy clara y no estuviéramos manejando metacomunicaciones, infracomunicaciones o que tuviéramos agendas ocultas para establecer nuestra relación y nuestra interacción social. Entonces dice que lo apoya la fuerza de la verdad que le imprime la crítica y que las estructuras de la acción comunicativa orientadas al acuerdo se vuelven fuertes en medio de la interacción social, como quien dice, a medida que nosotros en sociedad vamos estableciendo como los pilares de cómo es que a nosotros nos gustan las cosas y cómo las definimos que fueran así por una decisión absolutamente de carácter grupal, entonces estamos anclando no solamente nuestro proceso de comunicación, nuestra acción comunicativa dentro de la interacción social, sino que de manera filosófica, de manera espiritual, manejamos un concepto de verdad que es la que en algunos momentos de la historia ha faltado y que de alguna forma hace que los acuerdos tomen fuerza para que la interacción de carácter social sea realmente una interacción fuerte desde el punto de vista comunicación. Dice, el manejo de la acción hablante del hombre es previo, en la medida que todo aquel que dice algo es porque antes de decirlo tuvo que haber supuesto algo.
Aquí hacemos referencia a que normalmente cuando las personas intervienen, pues lógico, han tenido un conocimiento previo de la situación, han analizado, han investigado, pero a su vez tienen un concepto y ese concepto es el que los hace hablar. Ustedes recuerdan que a uno cuando chiquito le decían, mijita, pero piense para hablar, no diga lo primero que se le ocurre. A eso es a lo que se refiere un poquito este tema en la teoría de Jürgen Habermas. Normalmente alguien que habla es porque tiene que hablar. Y si no, no vale la pena hacerlo. Eh, ¿Cuál es la motivación para hacerlo? Pues finalmente que está frente a un proceso que a partir de sus distintos análisis, esta persona tiene un criterio y dice, tengo que compartirlo con los demás. Entonces, dentro de esta teoría, define los sinónimos universales del aula como pilar de su teoría. ¿Y cuáles son los sinónimos universales del aula? El primero es la inteligibilidad. ¿Qué le pasa al concepto de inteligibilidad? Dice, para lo que se dice. Es imposible la comunicación si el lenguaje se hace incomprensible para los hablantes. Por lo tanto, yo tengo que manejar un código común. Tengo que estar pegada específicamente a la forma clara, expresa, precisa, concisa, que requiere mi intervención con el otro. Es decir, yo no tengo por qué hablar, volvemos al ejemplo de mi profesor de economía en el externado que decía, bueno, mijita, y eso a nivel de zapatero, ¿qué traduce? Como quien dice, nosotros los comunicadores sociales que normalmente estamos envueltos en procesos de construcción de texto, de elaboración de noticias, de recoger información, tenemos que cerciorarnos tanto de realmente cuál es la verdad y quién es el que está actuando. Ayer veíamos un poquito eso en la metodología de Václavic que hablábamos de lo que puede ser la búsqueda de la verdad a partir de procesos de investigación, por ejemplo, en la policía, cómo desarrollamos nosotros determinadas habilidades para identificar que la persona es honesta y sensata y no que está tratando de engañar y tratando de decir lo que no debe ser. Para Jürgen Habermas eso es absolutamente imposible. Yo supongo que la persona, pues en la boca de él, en la voz de él supone que las personas hablan desde una forma muy clara, de una forma muy comprensible, que es una condición inteligible en el proceso, digamos, como de comunicación. Otro concepto adicional es el de verdad. El de verdad, gracias. Allá, ya se lo mando a papel. Ya se lo mando. Que te vaya bonito, Dios te bendiga. Después hablamos. Bueno, lo que quiere decir es que verdad para lo que se dice en relación con el objetivo. Entonces, pone un ejemplo muy clásico y todo el mundo lo reproduce de la misma manera. Si la mesa es verde, es verde. Pero si uno no está muy seguro de que la mesa sea verde, pues no se puede poner a hablar de la mesa que es verde. O sea, uno dice lo que es. Si, por ejemplo, porque la mesa está hecha en un material donde uno le pone una pintura verde y resulta que se absorbió y la pintura más parece gris que cualquier otra cosa, bueno, entonces la mesa tiende a tener un color gris. Pero uno normalmente, para lo que se dice, en relación con el objetivo específico de comunicar, de plantearlo desde el punto de vista de la verdad, tiene que ser consecuente con lo que realmente es la situación. Por lo tanto, es verdad para lo que se dice. Después vamos a ver otro concepto y es el que ya involucra otro tipo de condición de la persona que participa en el proceso de comunicación. El otro principio, el tercer principio, es el de la rectitud. Y el de la rectitud es porque normalmente nosotros nos tenemos que acoger a una situación de carácter normativo. Si bien es cierto, para cualquier persona en cualquier país existe una norma de normas que es, digamos, la Constitución, las demás normas son subyacentes a eso. Es decir, todo lo que pertenezca a la parte civil, a la parte comercial, a la parte administrativa, a la parte penal, todo depende de la norma de normas que se llama constitución política. Y de ahí en adelante vienen todos los ordenamientos. El hecho de que yo le dé un ordenamiento a mi disciplina, el hecho que le dé un ordenamiento a la conducta que debo tener desarrollando un tipo de profesión, eso de todas maneras tiene que tener
primero, un amparo en la ley o en las leyes o en los códigos que acompañen la gestión que uno está desarrollando y a su vez estas que estén dentro del marco constitucional. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de Andrés. Andrés trabaja en vigilancia. Andrés puede tener un arma de dotación. Para que tenga un arma de dotación, tiene que tener un entrenamiento. Ese entrenamiento lo avala X o Y entidad. Adicionalmente, esa arma está completamente identificada frente a las autoridades de índole nacional y de índole local. ¿A quién pertenece? No pertenece a Andrés, pertenece a la compañía de vigilancia. Y la compañía de vigilancia responde tanto con Andrés de las acciones que se generen a partir de la utilización del arma. Pero el hecho de que Andrés, por ejemplo, vea a una persona que ha pasado varias veces frente a su edificio y que él considera es un sospechoso, pues no va a salir y le va a apuntar y le va a depositar uno de sus balas en su cuerpo simplemente porque el hombre pasó 80 veces por enfrente del edificio. Él no lo puede hacer. Él tiene que conservar las normas. Lo mismo le pasa a Víctor. Víctor puede ser de la policía, pero Víctor tiene un código y el código de policía lo tiene que asumir y conocer y el comportamiento debe estar ligado al código. Y así nos pasa absolutamente a todos. Por más de que nos dé ganas de matar a punta de moquetes a alguien que no nos parece chévere, pues no lo podemos hacer porque la normatividad exige que nosotros nos comportemos sin agredir a nadie. De hecho, así se establece un poquito todo el tema normativo y pues digamos, por más de que yo esté pobre, yo no puedo llegar y poner a funcionar una impresora muy buena que tengo y a fabricar billetes porque pues eso es algo ilícito y así sucesivamente. Nuestra gestión, obviamente nuestra gestión está amparada desde un marco constitucional, está el artículo 20. Hay muchos artículos de la Constitución y muchas normas que nos permiten a nosotros ejercer la profesión de comunicador y ejercer el periodismo como tal. Pero el hecho de que pertenezcamos a una disciplina en particular, también tenemos un código de ética y un código disciplinario y tenemos un código, digamos, que nos marca la pauta para el comportamiento dentro de una normatividad. Entonces, dentro de la teoría de la acción comunicativa, Jürgen Habermas dice que todo hablante debe respetar el conjunto de normas dentro del contexto. Si yo no debo agredir a una persona en redes sociales y decirle hasta de qué se va a morir, y como decían en la época antigua, es que le dijo hasta botija verde, que era una botija, no tengo ni idea, pero debe ser algo muy feo, porque, pues, mejor dicho, era una requete grosería hace 40 años. Entonces, obviamente, se tiene que observar la conservación de las normas aceptadas dentro del grupo al que se pertenece. Por ejemplo, para los indígenas tienen sus códigos de ética y de comportamiento. Por lo tanto, ellos deben asumir que dentro de todos los procesos que tienen, respetan sus principios, sus valores y su normatividad. Para eso, Jürgen Habermas dice que existe el concepto de rectitud. El último pilar de su presentación y de la teoría de la acción comunicativa de los universales del habla tiene que ver con la veracidad. Veracidad es cómo expreso yo este pensamiento. Y lo más importante de la veracidad es realmente lo que yo siento o lo que yo tengo entre pecho y espalda que me permite a mí decir algo a alguien de algo que yo pienso. Entonces, fíjense que, pues, si alguien tiene que decir algo, tiene que haber un análisis previo dentro del hablante. Es decir, no hablo para luego retractarme, no. Pienso lo que digo y lo estructuro muy bien y lo argumento muy bien. En el momento en que defino abrir mi boquita, entonces lo hago con inteligibilidad dentro de la mayor claridad posible. Desde el punto de vista de la verdad, de lo que es. Yo no voy a decir que es más o que es menos. No, es lo que es. Ni que es bonito, ni que es feo si a mí no me parece.
Obviamente, pues hay como unos códigos de ética donde uno dice, hey, pues digamos que no le voy a expresar a fulano de tal que no me parece que sea tan linda. Uno dice, ay, no, pues tan querida, ¿cierto? Pero pues, vea como ella sola, pero no le voy a decir eso por la sencilla razón de que se pueden herir susceptibilidades. Pero este es un tema que, digamos, uno elige plantearlo, pero hay cosas que hay, sobre todo, se nos exige en nuestra disciplina andar con la verdad, las cosas tal cual como son, no con cortinas de humo, no, es que a mí me pareció y entonces yo dije que era una situación que era muy generalizada y resulta que es un caso en particular. No, no lo haga. Identifique primero cuál es el tema, comparta ese tema con su superior, que podría ser un jefe de redacción, que podría ser un, no sé, alguien de la junta directiva de un medio, y uno lo comparte y uno dice, bueno, si yo trato este tema, ¿será que me meto en problemas? ¿O será que voy a poder salir adelante o lo que sea? Y uno ya continúa, digamos, como con el proceso. Rectitud desde el punto de vista normativo y veracidad de la forma como se expresa. Es decir, lo que yo realmente pienso y siento para evitar romper el proceso de comunicación. Cuando las personas faltan a la verdad, cuando las personas utilizan, digamos, lo que conocen y lo que saben para manipular, o como por ejemplo el caso del japonés que les contaba, pues este señor, yo no sé cómo se anticipa a decir que va a sostener un matrimonio en Colombia y pues la supuesta esposa no tiene ni idea de la situación. Y pues no sé si será válido en el Japón, la verdad no conozco hasta allá, no conozco, pero pues obviamente tiene uno que mirar el contexto cultural donde está. Si es en el caso nuestro de Colombia, mire, por muy princesa guayú, creo que desde chiquitas a las guayú les tienen su marido y ellas ya saben que van a terminar con ese señor y son acuerdos y hasta de pronto hoy en día se casarán enamorados, pero sí, efectivamente, esos cuenticos chinos o esos cuenticos japoneses no cuentan. ¿Claros los universales del habla? Entonces, inteligibilidad, verdad para lo que se dice, rectitud desde el punto de vista de la norma, veracidad de la forma en cómo se dice. Querido Andrés, pregunta. Sí, eh, de acuerdo a esa teoría, no sé, hay que un poquito confundido con una teoría que hablamos o estábamos hablando ayer, creo que era ayer, de Ujú. que uno como comunicador, digamos, en un aspecto que esté informando algo que está pasando, ya sea una noticia o X o Y, eh, uno tiene que informar y ser, o sea, ¿cómo explicarlo? Conciso con lo que pasó. Y acá dice que uno tiene que decir la verdad o lo que uno tiene entre pecho y espada. No sé, ahí sí me confundí un poco. No. A ver, una cosa es la gestión periodística y otro, una teoría que soporta el tema ético en los procesos de comunicación, ¿sí? Entonces, quedarías loco si yo te digo que en la comunicación organizacional tú puedes callar cosas porque no le convienen a tu empresa. Y con que hagas eso, no estás faltando a la verdad de la que habla Jürgen Habermas. Jürgen Habermas plantea los universales del habla porque dice que toda persona dentro de un contexto social, dentro de un contexto global, tiene que comportarse de una manera y tiene que referirse a 4 pilares. El primero, inteligibilidad. El segundo, verdad. El tercero, rectitud. Y el cuarto, veracidad. Verdad para lo que se dice y veracidad de la forma en cómo se dice. ¿Correcto? Pero lo que estamos hablando de la gestión desde el periodismo es una situación obviamente que viene enmarcada por una actividad que tiene fines informativos. Y cuando yo me dedico a informar, yo lo que tengo que hacer es ver qué opinan todas las personas que estuvieron en el lugar de los hechos o todas las personas que están en distintas esquinas rodeando el tema que en ese momento se convierte en noticia y que tiene que ser contada a la opinión pública con la mayor objetividad del caso.
no se le cuenta con subjetividad. Digamos que la forma en como yo lo digo, desde la veracidad, podría ser tenida en cuenta como una subjetividad, porque es mi posición, ¿sí? Te voy a poner un caso así clarísimo. El cabezote de Betty la Fea. La fealdad o la belleza son un concepto de carácter estético, ¿sí? Y en el cabezote de la novela, cuando empiezan a cantar el tango de Se dice de mí, se acerca la enfermera, se acerca el papá, se acerca la mamá y la enfermera hace una cara como quien dice, uy, qué muchachita tan fea. El papá, Justo. ¡angu! Y le parece divina y así sucesivamente. ¿Recuerdan un comercial también donde había una niña que cantaba y estaba cantándole a toda la familia y la familia empieza a mirarse, además porque la niña canta espantoso, y la familia empieza a mirarse y en vista de que iba a pasar algo con esa pobre niña, la mamá sale adelante y dice, a mí me gustó y la aplaude. O sea, ¿a qué mamá le van a decir que su hijo es feo? A ninguno. Ahora, ¿bajo qué concepto o desde qué ángulo estamos diciendo que estéticamente las personas son feas o son bonitas? Por ejemplo, yo tengo unos perritos pug. A mí un primo me dice, mire, lo feo que yo haya conocido de raza, la cara de los pug. Y a mí me parece que los pug son divinos, pero es un concepto que es muy individual, ¿sí me entiendes? Pero en este caso estamos hablando de, por el lado de Jürgen Habermas, de universales del habla. Es decir, por más de que tu visión sea subjetiva, pues es tu visión. Y tú tienes una manera de pensar que sin herir al otro puedes coexistir con las ideas que son diferentes, ¿sí? De eso se trata coexistir. De eso se trata participar dentro del respeto. Pero cuando estamos hablando de una gestión de carácter informativo, yo tengo que verificar que realmente esa sea la verdad. Yo no voy a entrevistar a cualquiera que pasó por ahí que está tratando de decir cosas que no son simplemente por el hecho de mandar una información falsa a la opinión pública. Entonces yo tengo que verificar qué fue lo que pasó. Y si hubo un atraco en la esquina, entonces, y yo tengo que contar acerca del atraco, pues no me voy a, ni voy a levantar los casquillos de las balas, porque además alteraría la escena del crimen y el primer respondiente, que sería el primero que estaría custodiando que nada se altere para que luego cuando llegue la investigación se determine que todo está en el lugar y que ahí analizan cosas, las distancias, si la persona está ahí caída, entonces el casquillo está por acá. Yo eso no me lo voy a inventar. Yo le voy a preguntar al que sabe y obviamente no voy a levantar del suelo el casquillo para alterar la escena. Es más, ya ni nos dejan entrar y pregúntele a Víctor. A los periodistas nos mantienen a metros, a los comunicadores nos mantienen a metros porque nosotros tenemos la virtud de desbaratar todo en pro de la chiva. Entonces, entramos rompiendo todos los esquemas de seguridad y fíjense que, por ejemplo, y Víctor no me dejará mentir, en caso, por ejemplo, de bombas, hay muchos casos donde la bomba explota, pero explota una más pequeña para que los chismosos lleguen y luego explota una más grande y ahí sí realmente un grundunfilis que cayó todo el mundo ahí. ¿Por qué le dicen a uno que no ingrese a revisar y que no ingrese a grabar y que no ingrese a tomar testimonio? Pues porque seguramente la misma policía lo está alejando a uno de una condición donde uno no debe asomar su naricita. Uno tiene que mantenerse a metros. Entonces, investiga quiénes estaban por ahí cerquita, cuáles fueron los primeros que descubrieron a la persona que estaba ahí en el parque y que estaba tirada, quién fue el que llegó primero, si han dado alguna información. Entonces, uno empieza a remitirse a las fuentes oficiales. Pero también si uno ve que está afectado el señor de acá porque hubo una explosión y entonces usted qué pasó, dónde estaba, cómo sintió la explosión. Entonces uno le tiene que preguntar a todo el mundo y después uno le pregunta a los que saben y a los que tienen una información de carácter previo que corresponden justamente a procesos investigativos, según ellos, qué es lo que piensan que pudo haber ocurrido. Y entonces ahí yo tengo que ser lo más subjetivo posible, es decir, yo ahí no meto opiniones. ¿Por qué? Porque normalmente el comunicador
no saca conclusiones frente a los procesos informativos. Es la opinión pública la que se toma la molestia de sacar la conclusión y luego las autoridades que luego de establecer una cantidad de pruebas y de hacer unos seguimientos que están establecidos ya por protocolos, determinan qué es qué fue lo que pudo haber pasado, cuáles fueron los móviles del crimen, quiénes fueron, cómo se dieron las cosas, qué tipo de grabaciones hay. Afortunadamente ahora hay cámaras por todas partes, tanto las cámaras de la ciudad como las cámaras de los locales, como una cantidad de cosas que uno puede llegar a tratar de investigar sin bloquear los procesos de investigación, pero son dos cosas completamente distintas. Ahora sí ya me entendiste, Andresito. Sí, sí, señora. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, en esto que propone Jürgen Habermas, nosotros podemos utilizar también el lenguaje para engañar, para estafar, para manipular, y esa no es la idea. A nosotros nos dieron la posibilidad de comunicarnos y de comunicarnos bajo un supuesto de verdad. Sin embargo, nosotros tenemos también la veracidad, que es lo que sentimos alrededor de todas las cosas. Mientras el escenario donde estemos participando nos permita dar nuestra opinión y como nosotros nos sentimos, pues obviamente hay que hacer, digamos, lo que hay que hacer. Hay que guardar la posibilidad de manifestarse como es. Más adelante van a ver una teoría que se llama la espiral del silencio, donde muchas personas callan por el hecho de sentirse parte de la minoría. Como la mayoría está ejerciendo presión para que se piense de una manera particular y donde uno llegue a sentir que uno es como el niño diferente de la cuadra, la gente se calla y no manifiesta nada por temor al escarnio público, por temor a que esa gran masa le caiga a uno encima. A eso se le llama la teoría de la espiral del silencio. Bueno, muy bien. Entonces, en esta teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, hay que tener en cuenta que él es filósofo y sociólogo alemán, y él lo que quiso fue buscar un fundamento racional a partir de pretensiones fundamentales. ¿Cuáles eran las pretensiones fundamentales? Primero, desarrollar un concepto de racionalidad más allá de los postulados subjetivistas o individualistas de la filosofía y la teoría social moderna. Entonces hay que entender en qué época de la historia estaba viviendo Jürgen Habermas y qué pasaba en Alemania en ese momento. Se trataba también de elaborar una nueva concepción de la sociedad en donde los niveles, en dos niveles, perdón, integrando los paradigmas de los sistemas, el mundo de la vida y la teoría crítica de la modernidad, buscando las respuestas necesarias para retomar el proyecto original. Estos son postulados que aparecen en la teoría, que pues no vamos a profundizar sobre ellos, porque lo que nos interesa a nosotros de la teoría de la acción comunicativa no es necesariamente lo que él estaba planteando desde el punto de vista filosófico, económico para el comportamiento y análisis de la economía en su momento y de qué pasaba en Alemania, todas esas cosas, no, eso no nos interesa. Nos interesa es la propuesta ética de los universales del habla, que todo el mundo debería guardar, que todo el mundo debería seguir, porque no deberían existir dobles agendas, no debería existir una información para unos y una información para otros, no. Eso es a lo que se refiere él cuando dice que el lenguaje tiene implícita una acción social. Es decir, el lenguaje tiene una misión. Esa parte lingüística de estructuración de lengua tiene una misión social dentro de ese contexto donde se están manejando las cosas. Y dice que además tenemos que entender el contexto social como un conglomerado de sistemas complejos y estructurados. Recuerdan que hace un tiempo decíamos que no muchas situaciones que se presentan en la vida, digamos, de otros países tienen que ser traídos y amoldados a lo que es nuestra condición, que nosotros más bien deberíamos tener cosas que son como muy propias, muy nuestras, porque a veces traer esquemas de otros países, esquemas que de pronto han funcionado, pero cuyas metodologías no sabemos si de pronto se alineen con Aquí, lo que es nuestra forma de pensar, no la deberíamos cultura. hacerlo. Claro, porque la cultura media
Y entonces uno tiene que entender específicamente qué está pasando dentro de su contexto de carácter social. ¿Qué es lo que pasa con esos sistemas que se han establecido a partir de nuestra cultura? ¿Qué es lo que pasa con nuestros conceptos? Por ejemplo, como la poligamia, ¿sí? Si nosotros de una o de otra manera de pronto traemos algo acerca pues de los árabes. De hecho, tenemos mucho, porque en la estructuración de lengua todo lo que empiece por al viene de los árabes y tenemos muchas acepciones y mucha evolución de nuestra lengua a partir de lo que fue la presencia de los moros dentro de contextos de habla hispana. Eso le sucede a España y eso luego nos lo traen a nosotros y nosotros también tenemos algo de eso. Pero eso es diferente a que una situación que implica el conocimiento de un comportamiento que es de carácter social. Por ejemplo, tener una pareja. Nosotros a ninguna de las mujeres colombianas nos van a montar 25 en la misma categoría. Y creo que hasta los mismos hombres ni dan para eso, porque culturalmente todos pertenecemos a otro esquema. Entonces, ¿cómo hacemos para implementar las formas de ser y de hacer de otras latitudes? Por ejemplo, uno caminar detrás del hombre y el hombre va adelante. O, no sé, el concepto de taparse todo. Ustedes se imaginan estas niñas de Colombia que ya casi ropita no se Con ponen, burka. con una burka encima. Imagínense qué es eso. Claro, hay algunas señoras de por allá que sus vestidos de baño, o sea, realmente no son vestidos de baño frescos, son como unas telas, siguen siendo telas un poco más livianas y trapuditas se meten al mar y se meten a la piscina ya con el velo y con el vestido largo y el pantalón largo y con su cosa por acá colgando. Y yo digo, bueno, uno cómo me puede meter a una piscina a eso, pues sí, a meter los niños y los niños hasta determinada edad tienen trajecitos de baño igual a los que utiliza nuestra cultura de Occidente, pero nosotros nos comportamos de acuerdo a nuestro parámetro. Entonces son esos sistemas complejos y estructurados que actúan para entender específicamente cómo es ese contexto social. Por lo tanto, todo lo que es el manejo de esa lingüística y de esa estructura del lenguaje, pues es acorde a lo que somos nosotros desde ese mismo contexto social. También se dice que se debe tener en cuenta las normas o reglas que son parte de la interacción social. No vamos a hacer absolutamente nada que esté por fuera de la condición. Les contaba de cómo se daban los matrimonios guayú, ¿cierto? Sí, Y les, señor. y les contaba también de, por ejemplo, los 40 días de dieta de una mujer que acabó de tener un bebé, quien era el que se acomodaba muy bien en su casita para comer muy bien y muy sabroso, ¿cierto? Entonces, cuando esas cosas ocurren, pues uno no tiene que hacer absolutamente nada desde la otra orilla. Y les voy a dar un ejemplo clásico. Ustedes saben que de cuando en vez nos da por meterle el diente a las problemáticas de la Guajira, ¿sí o no? Y Sí. de pronto encontramos que hay muchos casos de niños que andan en condición de desnutrición y otros que se ven afectados por la falta de agua. Y hace unos años hubo un señor que prácticamente por presión de un medio de comunicación terminó llevando a su hijito a un centro médico de La Guajira, de Riohacha. Y de pronto este señor reacciona y dice, es que yo no tengo por qué estar acá. Y él, después de que el niño ya pasó el triage del hospital, cuando uno pasa el triage, uno ya es de los médicos. Si a uno no lo atienden, uno se tiene que volar por la puerta de atrás. Pero que la persona que está en la puerta de adelante lo deje a uno salir, así uno tenga que permanecer todas las horas del siglo. Yo me volé una vez que me fracturé la nariz. Me tocó volarme porque llevaba ya como 5 horas y no pasaba nada. Igual me habían dicho que eso no me lo iban a atender ahí porque yo tenía que ir a un otorrino particular o que estuviera por fuera de la clínica porque ellos en urgencias no me iban a atender mi naricita, pero tampoco me dejaban salir. Entonces, identifiqué, eso fue en la clínica del Bosque, me fui a caminar
y me salí. Yo dije, ¿yo qué voy a hacer acá si me duele la nariz y todo? Y ya el hielo y la vaina, pero yo me voy para mi casa. Esto acá no me lo van a arreglar. Y me puse a investigar por dónde, cómo era que estaba la clínica por detrás y me encontré una puerta y por esa puerta me fui. Todavía yo creo que me están buscando. Me fui, desaparecí. Obviamente me salí de urgencias. Qué pesar, pero pues no me atendieron. Este señor, en cambio, mete a su hijito allá y no tenía cómo sacarlo. Y los medios de comunicación le cayeron a palos. ¿Y por qué le caen a palos? Porque el niño estaba muy mal y el niño tenía en ese momento como casi lo que la gente llama una desintería, tenía una intoxicación muy grande, pero él realmente no creía en los médicos. Entonces yo les pregunto a ustedes, uno como comunicador tiene derecho a criticar las estructuras fundamentales filosóficas de creencia y de cultura de una comunidad indígena, pero si ellos En- toda la vida han dependido de sus yerbateros, de sus abuelos, de sus médicos que hacen cosas con hierbas, y así han sobrevivido todos. Y ahora nos dio porque tienen que ser los niños atendidos por los médicos que están en una clínica. A un pero guayú entiendo. eso no se lo puede uno, mejor dicho, Ujú, hacérselo comer porque no existe. ujú. Entiendo inclusive que eso es parte de la cultura de ellos. Si sobrevives porque es fuerte. Y si es fuerte, si pasó todo esto, es como también la cultura del más fuerte. Tiene que pasar por esa clase de cosas porque todos los demás también han pasado por eso. Inclusive el tema del hambre. Sí, Bueno, sí. Eh, yo dale, quisiera hacer un par de acotaciones al respecto. dale. Eh, Antes de hablar, yo no sé nada. Yo cuando intervengo, Es porque eh, sé. estoy, estoy buscando la manera de conocer un poquito, pero yo a la larga no sé nada, así que Ujú, no, no pretendo pues poner como mi voz ajá, con tintes autoritarios ni nada de eso, porque yo no sé nada, ¿vale? sí, Ahora, ese tema es muy paradójico por varias razones. La primera es que se supone que, o no se supone, es real, la Constitución protege, o tengo entendido yo que la Constitución protege a las comunidades indígenas, ¿sí? ujú, ¿De qué manera las protege? Una manera en la cual, como se protegen a estas comunidades es, por ejemplo, el tema del territorio. ujú, Entonces, es muy complicado, es muy difícil que el Estado, o digo difícil porque no es imposible, hay casos en los que sí ha pasado, en los que el Estado no se puede involucrar directamente en las decisiones que se tomen adentro de los resguardos. ujú, Entonces, para empezar, digamos que desde, sabemos de que el Estado sí hace esa clase de amparos, ujú. pero el tema también va a qué tan buenos son esos amparos. Tú pones el ejemplo, profe, por ejemplo, eh, de que ellos ya están acostumbrados a ciertos modelos de cómo ellos se curan, de que, y pues sí puede ser un poco chocante al principio, porque digamos que hay dos mundos, el nuestro, sí, entre comillas civilizado, y el de ellos, que Ujú, vienen eh, de una historia y tienen sus raíces y costumbres. Entonces, la razón nos dice, o todos podemos aquí estar de acuerdo, de que eso se debe respetar, ujú. ¿sí? Entonces, está políticamente incorrecto decir, no, es que eso no está bien. De pronto, escuchando a Cristina, dice, no, pero es que claro que sí, porque es que ellos, y él sobrevive es porque es fuerte y tal, pero hasta qué punto eso está a día de hoy bien visto, no digamos que esté bien o mal, sino desde la ética, qué tan, si nosotros estamos dando una opinión desde nuestra ética o simplemente porque a lo mejor nos han enseñado a que éticamente no está bien. Porque yo podría decir, pues es que obviamente tiene que ir al doctor, Ujú, vale, hay a lo mejor enfermedades que sí se pueden
curar o se pueden tratar mediante métodos naturales como ellos lo han venido tratando, y de hecho, lastimosamente la medicina hoy en día a veces como que mira con ojos de superstición estas cosas, y yo creo que hay un mundo muy interesante por explorar ahí. Pero hay otras que no, hay otras enfermedades y otras patologías que no se pueden tratar y que muy probablemente pues es que a ellos les han funcionado sus matas y hacer sus menjurjes antiguamente, porque a lo mejor los españoles no habían llegado aquí a traer pestes o a traer enfermedades del otro lado. Entonces cuando empezó el tema de la conquista y llegaron los españoles, ellos lo que vinieron a traer fue enfermedades. Y históricamente sí está registrado que hubo un porcentaje altísimo de indígenas que murieron, no porque los españoles los hayan matado, sino por simples gripas, por enfermedades que habían traído en los barcos. Entonces, tú vas a decir, no, es que sí, tenemos que respetarle a ellos su manera de hacerlo, pero resulta que las cosas han cambiado muchísimo. Y ahora también hablaba yo hace un momento de que la ley los protege, y que ya teniendo pues el tema médico como ahí en el tintero, voy por el lado de proteger sus costumbres, y es que resulta que los que hacen parte de esos resguardos también son seres humanos. Y nosotros como seres humanos somos complejos. Y cuando digo que somos complejos, también tenemos un lado que a lo mejor no es tan bueno. Porque aquí en nuestra sociedad también, como tenemos de pronto personas, a lo mejor como nuestro compañero Víctor, que trabaja en pro de nuestra sociedad, a lo mejor dándonos seguridad, también existen personas que a lo mejor ya con uniforme o no se dedican a lo mismo, sino que perjudican a los demás. En vez de aportarnos algo, lo que hacen es perjudicarnos, y a lo mejor también esa clase de personas está en estos resguardos. Con un ejemplo muy chiquitito que pongo, hace unos días estuve viendo un reportaje precisamente. Resulta que por allá en un resguardo de estos en la selva, en el Amazonas, hay programas en los cuales se invita a los doctores, a los practicantes, a que vayan y hagan un apoyo médico en estas zonas donde el acceso es una cosa muy, muy complicada, y tienen que andar en lancha un montón de horas, casi días, para llegar al resguardo, porque allá no hay carreteras, no llegan avionetas. A lo mejor pues de pronto con un helicóptero sí puedes llegar, pero pues obviamente no van a mandar a un practicante en helicóptero, ¿no? Pues a lo mejor pasaría en otro país, pero aquí no, aquí te toca ir en lanchita y llegas a cierto punto, y llega un día que te espera y tienes que caminar X distancia y llegas. Entonces resulta que desafortunadamente hubo un homicidio en ese resguardo, y ese practicante murió a manos de uno de los indígenas. ¿Qué sucedió? Resulta que hicieron, entre comillas, una investigación. El asesino y los otros miembros que estaban en ese momento del asesinato dijeron que era un accidente, que simplemente él se había golpeado con un árbol mientras iban en una lancha, en una rama, y bueno, todo muy creíble. Y la fiscalía cerró el caso. Resulta que la mamá del muchacho no se comió ese cuento, y ella fue a investigar al Amazonas, pero fue ella misma, ella solita, allá, y empezó a preguntar y empezó a indagar, y buscaron la manera de que revelaran el caso, y efectivamente sí se dieron cuenta de que había sido un asesinato, pero la manera en la cual se dieron cuenta de eso, para que la policía llegara allá, fue encubierta. ¿Por qué? Porque si abrían las cartas y decían aquí va a venir la policía a investigarlos, muy probablemente no se hubiera podido, porque era anticonstitucional. Entonces, para poder descubrir ese asesinato, que fue muy, pues el reportaje sí fue muy, muy triste y me tocó, digo yo, hasta qué punto están bien, entre comillas, sus reglas. Hay en ocasiones a lo mejor donde dicen, no, pues es que nosotros aquí tenemos una ley, no sé qué, entonces le damos juguete al ladrón.
Y bueno, una serie de cosas a lo mejor sí, de manera pedagógica son aceptables, pero hasta qué punto está bien esa protección y como ese ensalzamiento que se le da también a los indígenas. No estoy diciendo que entonces todos los resguardos hayan asesinos, entonces si usted se metió allá, ya no sale, no estoy diciendo eso, pero Claro. sí hay casos específicos en los que nos invita a pensar qué tan nosotros, digo yo, como comunicadores, qué posición tenemos que tomar en un momento de esos en los que a lo mejor tenemos que exponer esa clase de situaciones. Bien decías tú, nosotros lo exponemos de una manera neutral y ya el espectador toma una decisión de cómo tomar esa información. Claro. Y es ellos quienes procesan eso y dicen, no, pues digamos, se les da uno como el espacio para que ellos piensen y reflexionen al respecto. Ujú. Pero entonces cuando sucede una cosa de estas es como que, bueno, da muchas cosas que pensar y sí valdría la pena, digo, para reflexionar hasta qué punto está bien que se siga como magnificando estas cosas y si realmente a lo mejor por otro lado estamos desperdiciando mucho potencial porque sí hay cosas que vale la pena rescatar de estas culturas indígenas que hay, no solamente en Colombia, sino en todo el continente, Ujú. si realmente nuestro enfoque está mal direccionado Ujú. como sociedad. Ok, muy válida la posición. Valeria tiene la mano levantada, lo mismo que Víctor, pero Víctor quitó la Sí, mano. profe, pues quería agregar algo y es, yo creo que, pues lo que tú decías, como que hay que ser, no, como no, o sea, hay que ser objetivos y también va en la cultura, porque yo desde aquí podría decir, claro que tenía que llevarlo al médico, pero esa persona, desde su cultura y desde su realidad, sabe que, pues si la realidad de ellos no es el médico, ellos, como tú decías, no confían en un hospital. Ujú. Entonces ahí no sabría y me encontraría en un conflicto moral, porque digamos también que el mayor derecho es el derecho a la vida digna y que un niño esté sufriendo y que lo tengan en una casa en vez de llevarlo al médico. Digamos que quería agregar eso, que sería un conflicto más que todo moral, porque son realidades diferentes y porque yo podría hablar desde mi realidad, pero pues mi realidad acaba cuando empieza la del otro. Ujú. Ya, Claro, eso. claro que sí. Gracias. Víctor, Profe, buenas noches, ¿me escuchan buenas bien? noches. Sí, señor, muy bien. Bueno, profe, quiero hacer un pequeño aporte ya lo que comentó el compañero acerca de los resguardos. No, pues decirle primero que aquí toca jugar con muchos principios, ¿no? Pues el primero, lo que la profe acabó de decir acerca de la rectitud y la veracidad, ¿no? O sea, toca instruirse bien con el tema de cuando uno vaya a hacer alguna publicación Ujú. que con referente a ese tipo de poblaciones. Pero, o sea, está bien dicho que es obligación del Estado, o sea, proteger todo lo que son las riquezas culturales, eso lo establece la Constitución Política. Ujú. Y en el caso de de los resguardos, ellos tienen un inspector, tienen un inspector que es el que, digamos, como el que les proporciona el castigo a que haya lugar, ¿no? Ujú. Cabe resaltar, pues, profe, que o sea, el tema del castigo que ellos tienen, pues, todos sus normas internas, digámoslo de esta manera, van acorde cuando son temas de convivencia y seguridad ciudadana. Pero si ya un integrante de esos resguardos ya llega a cometer una conducta punible, pues ya o sea, se le hace el procedimiento igual que una persona no, común y corriente. No Claro. tienen Ah, impunidad. Ujú. sí, eso no es que porque sean indígenas ellos vienen y matan a otro. Y Ujú. lo otro es que cuando ellos, o sea, ellos son castigados, ellos también tienen unas normas, por ejemplo, que tienen que tener presente los inspectores, por ejemplo, el castigo no puede ser letal. Bueno, el tipo de castigos, anteriormente tenían unos castigos bien, digamos que de pronto con un poco del tema de los derechos humanos, les han garantizado un poco más porque anteriormente sí eran un poco más rígidos, eran un poco más estrictos.
pero, o sea, si dentro de esos castigos llegan a matar a, como dijo ahorita, a matar a alguien y, o sea, eso es un caso, bien o mal, es un caso de homicidio, o sea, y la fiscalía no lo puede archivar así porque así. Claro, Entonces es un así. caso que toca entrar a jugar a lo que estábamos hablando ayer, el tema de las investigaciones. O sea, hay investigaciones de investigaciones. No es lo mismo una investigación de una violación que de un hurto. Claro. Entonces, o sea, esa gente no tiene inmunidad. O sea, tienen garantías por el derecho, por lo que son poblaciones vulnerables. O sea, son, ¿cómo decirlo? O sea, es una diversidad cultural y Ujú. étnica. Y están Que el Estado, protegidas, claro. exacto, que el Estado está en la obligación de protegerla y brindarles ese marco protectivo, digamos de esa manera, ese marco de protección que se rige en la constitución política. Pero Ujú. independientemente, o sea, toca tener mucho cuidado a la hora de pronto de publicar, como nosotros, de un ejemplo, en el caso de comunicador social, al publicar un tipo de noticias con ese tipo de poblaciones, también ahorita mismo el tema de las comunidades del LGTBI, o sea, son muchas diversidad que toca instruirse bien Ujú. de pronto para la hora de hacer el tipo de publicaciones, pero recuerden que ningún tipo de protección, o sea, ningún tipo de esa población tiene inmunidad ante la ley, o sea, todos somos iguales ante la ley. Sí, por ahí Sí, dicen que dura es la ley, que pero es la ley. Ujú. Sí. sí, vale, gracias, Víctor. De pronto lo que quise decir, tú lo individualizas, es verdad. O sea, es decir, todavía estamos dentro de Colombia y hay unas leyes que seguir, pero a lo que iba yo era que en este caso específico eh, había una coartada y en esa coartada no únicamente estaban los autores materiales del hecho, sino los testigos y la comunidad en general. Entonces, a lo que iba era que cuando, cuando pasó el tema de la infiltración, cuando tuvieron que los policías hacer uso de incógnito para ingresar, fue para adquirir material probatorio, porque ya habían cerrado el caso antes. Es decir, a lo que me refiero es que si la comunidad en ningún momento coopera con la ley, pues no va a pasar nada, Ujú. ¿sí? Obviamente en el momento en el que se identifica y hallaron las pruebas, porque pues es que desembocó, todo esto desembocó que efectivamente los dos autores del crimen fueron a la cárcel, fueron presos, pero antes de eso hubo un ambiente de impunidad, pero no porque eh, no se hubiera dado el asesinato, sino porque había un contexto y la comunidad ciertamente estaba protegiendo a sus integrantes. Entonces eso es a lo que yo voy. Tiene mucho que ver con la cultura, así mismo como tiene que ver con la cultura de no llevar a mi hijo al médico porque es que nosotros no los llevamos al médico. También tiene que ver, es algo cultural el tema de nosotros somos una comunidad y es como si ellos se consideraran un grupo aparte del resto del país. Entonces nosotros tenemos nuestras costumbres acá y lo que pasa en el resguardo se queda en el resguardo y nosotros somos, es como, ¿cómo decirlo? Como no voy a mencionar nombres propios, pero supongamos si está, digamos, la familia y resulta que esa familia tiene alguno de sus integrantes eh, a lo mejor hace cosas indebidas, empieza a traficar con sustancias ilegales, a lo mejor otro miembro de esa familia está involucrado en algún tema delincuencial, entonces, ¿qué sucede? Pues que entre ellos no se pueden acusar uno al otro y tengo entendido, no sé si en Colombia pasa eso, pero ahí ya me corregirán, de que, por ejemplo, en una relación o en un matrimonio el esposo o la esposa no pueden eh, dar testimonio en contra del otro. Sí, Entonces, no, así no se mismo, está obligado No a, está obligado, no es que no pueda. sí, no está ok, obligado a dar testimonio en contra eso, de su cónyuge. muy similar pasaría. Entonces, no estarían tampoco ellos obligados a hablar o a cooperar, porque de igual manera, si en algún momento, es decir, si lo hacen público y
y dice, no, pues es que aquí va a haber una investigación, pues obviamente todos los miembros se van a quedar callados y nadie dice nada. ¿Y quién los va a obligar a hablar? Ese fue como el contexto. Obviamente, si hay un asesinato, pues ellos todavía están dentro del país y hay unas leyes y la fiscalía haría su proceso Claro. judicial, pero pues es que hay situaciones en específico y hay matices también Ujú. que llevan a que esas cositas se gesten y pues el fruto no sea tan bueno. Muy bien, pues bueno, gracias a todos por su participación. Aquí encontré el caso en particular. Lo que no está bien es que la prensa mm, se encarnice con unos determinados temas y lleve a la denuncia pública eh, como tal vez para obligar y para hablar más de los temas y para maximizar las cosas cuando están pasando. A ver, traduzco. Es obligación del Estado garantizarle a todos los colombianos el suministro de servicios públicos, una paz en el territorio, una muy clara función de las Fuerzas Armadas, una muy clara administración por parte del Ejecutivo, una muy clara gestión del Legislativo, del Judicial y bueno, tantas cosas que uno ve en la Constitución que si se le mete el diente realmente a lo que es esa Constitución, uno pregunta y dice, oiga, y realmente tú y yo qué venimos siendo, tú, gobierno, ¿qué haces con la Constitución? O sea, la tienes ahí como que para engordarle la cantidad de libros de la biblioteca o realmente estás haciendo algo. En el caso de los indígenas, obviamente tienen que garantizar su bienestar. No la tengo aquí, podría ir hasta la sala. Pero ¿qué pasa con los medios de comunicación? Los medios de comunicación a veces cogen por temas cosas y les da por agendar a la gente, eso se llama la agenda setting, el fenómeno de la agenda setting, y nos imponen unos temas y empieza todo el mundo a desarrollar los mismos temas. ¿Qué pasó con este caso de este muchacho? Pues miren el contexto, porque pues obviamente el contexto es preocupante, pero uno se pregunta, si esto está ocurriendo, ¿tú estado dónde estabas para garantizarle a todo el mundo que tenga una muy buena condición de salud? Entonces, cuando ya las cosas están graves, es cuando empezamos a denunciar por el medio de comunicación y todo lo que se nos atraviese, que tenga cara de ese tipo de noticia, entonces lo vamos a convertir en un objeto mediático. Ahí es donde está mal. Ahí es donde los universales del habla te dicen, mira, hey, tú podrás tener un micrófono, podrás tener el poder de la información, pero no haces eso. Entonces, miren, esto fue en el 2016, el 5 de julio, dice, médico de La Guajira denunció a padre de menor guayú que sacó a su hijo enfermo del hospital. Según el reporte de la gobernación de este departamento, en los primeros 6 meses del año murieron 36 menores por causas asociadas a la falta de alimento. Entonces yo me pregunto, ¿falta de alimento? ¿Y dónde está el Estado? Ok. Al drama de los niños afectados por enfermedades asociadas a la desnutrición en La Guajira, se sumó la denuncia de un médico. En video quedó registrado el momento en el que el galeno se opone a que saquen del hospital a un niño con serios síntomas de desnutrición. El papá del menor es un indígena guayú que decidió llevárselo y evitar que le dieran la atención que necesitaba. Ahí yo estoy tocando la mente de de la opinión pública. Yo no tengo por qué decir esto. Las cifras de niños muertos por desnutrición en La Guajira son dramáticas. Según el reporte de la gobernación, en los primeros 6 meses del año murieron 36 menores por causas asociadas a falta de alimento. La cifra es igual a la de muertes infantiles en todo el 2015 por la misma razón en el departamento. Además, otros 200 menores han recibido atención médica en el mismo periodo. La mayoría de niños afectados pertenecen al pueblo guayú. Es preocupante que a pesar del mal estado de muchos niños, sus padres prefieran retirarlos de los hospitales. La mortalidad hasta hoy es de 36 niños, lo que es muy preocupante, indicó Stevenson Marulanda,
secretario de Salud de La Guajira. Y yo pregunto, ¿este man qué hace hablando en esa condición? Pues haga algo en La Guajira para que realmente los niños no se mueran de hambre. No esperemos a que lleguen los 36 a un extremo ya de desnutrición y que fallezcan por esto y haga algo. Pero en ese departamento es donde todo lo que son los aportes, por ejemplo, del PAE, son los que más disfrazan, los que les dan la comida picha, los que se roban la plata, los que por corrupción no hacen lo que tienen que hacer. Entonces yo como Estado, ¿qué tengo que hacer primero? Garantizar que las cosas funcionen bien y después, si entro a criticar lo que una persona con un criterio de su comunidad decidió hacer. Yo no sé si están de acuerdo conmigo o no. Mientras las mamás y los papás en el departamento de La Guajira no cambien la mentalidad sobre la responsabilidad de lo que es ser padre, de lo que es cuidar y querer a sus hijos, se van a seguir muriendo, señaló el médico pediatra Abdul Dasuki. El secretario de Salud de La Guajira pidió medidas estructurales del gobierno para detener definitivamente la desnutrición en el departamento. Entonces, como la opinión pública es la que saca las conclusiones, ustedes allá solitos sacarán sus conclusiones. Querido Andrés, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, básicamente vamos a lo que estábamos hablando la vez pasada. Es muy fácil hablar de algo que está pasando, pero no lo estoy viviendo a vivirlo, como lo mencionaba usted anteriormente. Nosotros podemos hablar de este caso o del caso de violencia intrafamiliar, pero nosotros no lo vivimos, nosotros no estamos asociados con eso. Entonces es muy fácil lo que decía el secretario de Salud allá en La Guajira, Claro. que los padres tienen la culpa, pero no se pone a pensar cómo, o sea, no, no se ponen los zapatos de ellos, en sí, básicamente. Exacto, si es que el Estado tiene que garantizar que todo el mundo tenga la El posibilidad mínimo de vital. el mínimo Ujú, vital. claro. Si es que el Estado tiene que garantizar el suministro de los servicios públicos. Entonces, ¿por qué no tenemos servicios públicos en La Guajira? ¿Por qué no llegan los alimentos a La Guajira? ¿Por qué no llegan Corrupción. las ayudas del PAE? Por corrupción, porque es uno de los departamentos que más se Más roban. corruptos. Y entonces ahí eso es lo que está, digamos, como de fondo. Esa es la realidad a la que uno debe ir a meterle el diente antes de ir a criticar a un papá guayú que se sacó al muchachito de la clínica. Pues en primera instancia, el hombre llega con el muchachito a cuestas por presión mediática, pero no necesariamente porque tuviera algún tipo de convicción. Entonces ahí es donde uno dice, por un lado, ellos tienen sus creencias. La forma de contribuir a la salud de los niños no es exactamente en esos recintos. La forma de contribuir a la salud de los niños es proveerles garantías. Y esas garantías van desde el punto de vista de la alimentación. Y eso no es porque los papás no tengan una conciencia de cómo cuidar a sus hijos. Eso a mí, este testimonio me cae al hígado porque él no es quien para identificar cómo, eh, cómo los papás proceden con los niños, ¿sí? O sea, deben proceder. Claro, ellos, si de pronto es que no tienen buena condición en lo del agua, entonces el Estado de la gobernación es el primero que le tiene que solucionar el tema del Estado. Hay un comercial de Enterogermina que un laboratorio en particular estaba haciendo que con una pastillita muy pequeñita se purificaran litros de agua, pero montones, por parte de la responsabilidad social empresarial de ese laboratorio. Y es mucho lo que se hace. De parte de Johnson y Johnson han hecho unas campañas bellísimas. Hay mucha gente organizada que lleva las cosas, pero también es interesante mantener la condición del pobrecito, porque ahí es donde se pueden argumentar, digamos, los reclamos de muchos dineros que terminan desviados hacia otra cosa, ¿no? Que era lo que yo les comentaba, por ejemplo, un indigente que tiene la posibilidad de ser acogido por el distrito, que tiene la posibilidad de ir a un comedor comunitario, que tiene la posibilidad de tener una noche en una de los, digamos, de los lugares que tiene la alcaldía de Bogotá para personas, Albergues y lugares de paso.
Hogares de paso. Exactamente, albergues y lugares de paso. Allá pueden comer, allá se pueden bañar, allá pueden pasar una noche mientras se logra dar una situación un poco más humana para estas personas. Pero ¿qué pasa? A ellos mismos no les gusta que los bañen porque, o sea, que les den la oportunidad de un baño porque ya no son tan temibles. El vestirse de harapos y oler a chivo y que le salten 80.000 pulgas y liendres, que el que ha hecho trabajo social Uy, sabe que es así. Cuando se acercan a unos habitantes de calle, todo les salta. Y, uy. y hay gente que se contamina de eso y entonces pues sí, le da uno rasquiña por todas partes, pero ellos prefieren guardar esa imagen y ese deterioro porque amedrantan al ciudadano que de a pie y entonces el ciudadano a pie se conduele y les da una platica, ¿cierto? Entonces, pues ahí hay una cantidad de cosas que confluyen a este tema de los universales del habla. Lo que es importante es revisar que esas premisas que nosotros estamos viendo acá son un principio filosófico de verdad. Entonces, él dice que en estas investigaciones, para terminar con la teoría de la acción social y que no se va a quedar en el tintero, eh, digamos que del acuerdo se pasa a la plena conciencia que se tiene, digamos, como de todas las situaciones a partir del consenso. O sea, cuando hay acuerdo, cuando todo el mundo está pensando igual, cuando todos toman una decisión, es importante tener eso como contexto social y parámetro para poder intervenir. La verdad se va convirtiendo como en un enunciado y nosotros de alguna forma encontramos que existe un parámetro a partir del cual yo debo conservar esas condiciones para obrar bien desde la comunicación. La veracidad, por ejemplo, puede ser una formulación, ahí ya digamos que, como se dice que es veracidad, desde lo que, de la manera como se expresa, entonces ahí podemos encontrar distintos criterios y coexistir, como por ejemplo en esta dinámica que hemos tenido ahora, cada quien participando desde su ángulo de información y desde su creencia, permitiéndole entonces a la convicción transformarse en comunicación. Entonces no es otra cosa que identificar que todos tenemos, antes de llegar a procesos comunicacionales, que tenemos un acuerdo previo de cómo es que se va a hacer ese proceso comunicativo, sobre todo cuando está mediando una situación de orden cultural o una situación de contexto social en particular. Bueno, muy bien. ¿Qué opinaron entonces de este cierre con base en estos casos? Luis, por ejemplo, pues planteó su posición, cada quien desde lo suyo, pues hizo algún tipo de mención. Y pues a mí sí me parece que el comunicador social debe ser un poco respetuoso, debe observar primero, porque es la única manera de interactuar con una comunidad, la única forma que uno tiene que, que tener cuidado es no llegar a irrumpir dentro de una cultura, porque a uno no le abren la puerta porque sí, a uno le abren la puerta es porque necesitan ayuda. De lo contrario, ellos son comunidades completamente autosuficientes. Lo que pasa es que sufren. Por ejemplo, hay una comunidad que se llama la comunidad Wonan. Esa pobre comunidad, mejor dicho, búsquenla por internet. Esa ¿Wonan? Wonan, Wonan, W-O-N-A-N. Miren estos pobres. Para llegar a ellos tocaba ir por el río San Juan o por el río Baudó. Tocaba obviamente llegar con una cantidad de ayudas. Esta gente estaba arraigada allá y lo primero que tuvo fue intervención de la iglesia. La iglesia llegó, dizque a ayudar, pero la iglesia llegó fue a cambiar cultura, A ¿sí? imponer. A imponer, a imponer un estilo, digamos, como de creencia, de vida, y así no es que se ayuda a la comunidad. Ellos terminaron en un territorio muy pequeñito. En este momento creo que son más o menos como 600 personas y los sacan de su contexto y ¿saben dónde están regados? Están regados por acá por Cundinamarca y no, es que la situación de los Wounan es gravísima. Es
una condición de desarraigo cultural tan grave que uno dice, oiga, ¿y dónde está el Estado? ¿Dónde aparece para proteger? Hubo un ANIN, encontré yo. Ah, HUO, digo AO, Graní. Centro de Región Amazónica en el Ecuador, no, ese no es. es una comunidad que, entre otras cosas, muchos de los problemas que tienen los indígenas es que, por ejemplo, estos dependían, o dicho, tenían origen en Panamá, pero también en Colombia. Lo mismo que a los guayú. A los guayú se les tiene identificados como que son de Venezuela, pero también son de Colombia. Entonces, esa falta de claridad no les ayuda como muchísimo. Esperen a ver. Profesor, ¿hacen parte de los Emberas? Sí, ellos tienen una, mire, problemas, es que se me va a apagar el celular. Dice, según un investigador, la comunidad ha perdido su tradición y cosmovisión. Para el indígena es muy importante la cosmovisión porque es como él ve el mundo. A eso, a ese aspecto en particular, la Constitución Política de Colombia le da su respaldo y ellos enmarcan todo lo que sea creencia a partir de la cosmovisión por problemáticas que incluyen aislamiento, inmersión de la Iglesia Católica y abandono del Estado. Para llegar a ellos no hay una carretera ni infraestructura, por lo que se encuentran en una decadencia total, indica Jensen. Entonces, mire, la comunidad Wonan en riesgo de desaparecer. Entonces dice, la comunidad de Papayo o de Papayó se encuentra ubicada en el Chocó, específicamente en el municipio de Santa Genoveva de Docordó, en los límites entre el Valle del Cauca y el territorio chocuano. Para llegar es necesario abordar una lancha en Buenaventura y recorrer el río San Juan. Inicialmente, el grupo de investigaciones de estudios sociales históricos realizó un primer proyecto en el cual la Armada Nacional solicitó la construcción del Colegio Gerardo Chiripúa. Este primer encuentro determinó la falta de estudios en esta zona del país. Se han realizado diferentes investigaciones alrededor de comunidades indígenas que resultan más atractivas, pero existen otras que no son tan conocidas. Sus problemáticas sociales hacen que la cosmogonía no se vea reflejada. Los Wounan hacen parte de la familia lingüística de los Emberá. Sin embargo, su relación cotidiana y simbología son diferentes. Allí se constituye su territorio. Ellos se acentúan de forma longitudinal paralelos al río San Juan, por lo que también han tenido problemas de inundación, añade Jensen. Históricamente, para escapar de la conquista, se adentraron en la selva profunda y por eso su acceso es difícil. Tienen dos asociaciones de autoridades indígenas que los representan y poseen un documento o un plan de vida que se llama Camagúa, que funciona como guía. Su cosmogonía está definida por la montaña en las que hacen sus pagamentos y por el río San Juan, que está bordeado por las viviendas. A todos estos espacios le agregan símbolos y arquetipos que explican su origen. Como señala el investigador, arquitectónicamente no tienen un despliegue estructural, pero se representan a través de su urbanismo y la posición de sus casas. Hay una pérdida de los valores que ha aumentado con la influencia de la iglesia. Esa es la preocupación principal. Hay que salvaguardar. Ay, si la gata no me cambiara la información. ¿Cómo les parece esto? A ver, no, A ellos se les perdona todo. Sí, pero es que esta joven hasta ahora entonces le pareció que es interesante el tema Wonan. No, mamá, quédate allá. Ahorita te consiento. Y está pidiendo amor. Ah, sí. Porque la mamá que es mi hija se fue, entonces está como solita. Entonces sí va. Hay que salvaguardar sus valores culturales a través de la investigación, concluye el estudiante. No, ya había terminado. Ella sabía ya que había terminado. Entonces, cuando uno quiere investigar específicamente qué pasa con estas comunidades, le toca
adentrarse en lo que hay escrito y qué tipo de investigadores han llegado a las zonas para identificar qué es lo que realmente pasa. Entonces, a veces hay como una falta de pertenencia, como una falta de presencia del Estado, y la prensa o los comunicadores no pueden llegar allá con ínfulas de informar lo primero que se les encuentra, que es lo que yo sentí justamente en ese momento cuando el médico denuncia que el papá se lleva a su hijo y lo saca del hospital. Y la verdad era como si se tratara pues de que tuviera un interés en aparecer, es a eso a lo que yo me refiero. Ese médico tenía ganas de su pantallazo en prensa, quería mojar prensa y por eso es que se expresaba tan fehacientemente. ¿Qué estaba buscando él allá interiormente? No sabemos, pero yo no me puedo enfrentar a una comunidad sin hacer investigación, no me puedo enfrentar a una cantidad de cosas donde no conozco realmente el contexto y lo que ha pasado. Entonces, con eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que ser muy cautelosos y abrir mucho los ojos, investigar, tener muchos argumentos antes de meter la patuela y de involucrarnos en cosas pues que no corresponden. Entonces, pues, Jürgen Habermas, importantísimo. Con esos universales del habla son nuestros principios éticos, nuestros principios, o sea, si es que de verdad tuviéramos nosotros inteligibilidad en los procesos, claridad de la verdad, rectitud desde el punto de vista de la norma y veracidad desde lo que yo digo, se nos arreglarían todos los problemas. Pero siempre estamos inmersos en un lenguaje a veces para engañar y no decimos lo que tenemos que decir. Todos hemos incurrido en eso. Pues bien, ¿tienen algún comentario con respecto al señor Jürgen Habermas? No, señora. De su teoría, de lo que hemos manejado acá. Muchísimas gracias por su participación. Pues Señor Andresito, adelante. Pues no iba a decir que los 4 puntos ahí ay, se me olvidó el nombre. De los universales del habla. Exacto, me parece que están muy buenos. De hecho, debería ser como es que se dice, en nuestro... Y nosotros, no solamente para los comunicadores, sino para todo el mundo debería ser como otro... Código de ética. Sí, Sí. exactamente, me acabas de quitar la palabra a la boca. Sí, es un código de ética. De hecho, lo tomamos en comunicación, pero eso está dado es para, justamente para Vida. todo el mundo. Vida. ¿Cierto? Bueno, O sea, a lo A que mí me la mía refería me era quitó como... mi silla. a lo que me refería era como otro nudo, se me olvidó, es que se me olvidó la palabra. Como un manual, una hoja de ruta que necesito. Un decálogo. Sí, como un decálogo, como lo que en la religión normalmente son las 10 normas principales en la religión, es que se me olvida la palabra. Se me va. Como los 10 mandamientos. Porque es que la religión Exactamente, es muy diferente. como exactamente, mandamientos, éticamente, ¿no? Los como mandamientos. premisas éticas, sí, correcto. Ujú. Sí, de eso se trata, de eso se trata. Muy bien. Bueno, gracias por tu participación, Andrés. Pues un abrazo, que tengan una linda noche y que mañana nuevamente tengamos la fortuna de encontrarnos. Listo, Ya, profe. ya cada día, aunque despertemos, estemos completos, comamos, podamos lucharla y llegar a clase, eso ya es un éxito. Todos. Bendición, sí, señora, gracias. Sí. Así es, profe. Totalmente. Bendiciones Besos y para abrazos. todos. Gracias. Que Cuídense mucho. descansen. Chao. Gracias. Hasta mañana. Profe, muchas Chao. gracias. Chao. Saludos, buenas Muchachos, que noches. estén bien. Chao. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao. Profe, Hasta muchas mañana, que gracias. Hasta mañana a descansen. todos. Gracias, Víctor. Gracias. Chao a todos. Chao.